Las lecturas de este domingo nos hablan sobre los bienes materiales y los bienes espirituales. Nos advierten acerca del peligro de la avaricia, el cual es un pecado y un vicio relacionado con el apego a los bienes materiales y con el deseo de tener mucho. El Evangelio de Lucas capítulo 12 versículos del 31 al 21 nos dice: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Pero qué difícil es no estar apegado a los bienes de aquí abajo, a los bienes de la tierra, dinero, propiedades, comodidades, lujos, gustos, placeres, seres queridos, etc. Y si nos fijamos bien en la palabra de Dios, el Señor nos pide trabajar y esforzarnos por los bienes de allá arriba y desprendernos totalmente de lo que solemos llamar las cosas de este mundo. En este particular, no nos referimos a no relacionarnos o hacer uso de estas cosas, sino usarlos para nuestro bien, para compartir la vida con los demás, sirviéndonos de ellos y sirviéndoles también, pero con un espíritu de sin propio, es decir, sin apegos. Recordemos aquí entonces el fin para el cual hemos sido creados. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Somos suyos. Y ese anhelo de felicidad es bueno, pues ha sido puesto por Dios en el corazón del hombre. Sin embargo, esa felicidad perfecta solo será posible tenerla en plenitud en la otra vida, en la eternidad, cuando se inicia para los seres humanos la vida eterna. La vida no tiene fin. Es un error pensar que ese anhelo de felicidad se satisface con los bienes materiales o que simplemente la alcanzaremos en la eternidad. Debemos trabajar aquí por nuestra santificación, la cual viviremos en plenitud en la eternidad. Dios coloca anhelos en nuestro corazón para trascenderlos, pero el desorden interior del hombre muchas veces lo lleva a ser esclavo de esos bienes, en lugar de ordenarlos y servirse de ellos como un medio para la propia santificación, sin ningún tipo de apegos y recreando la vida en medio del compartir. En pocas palabras, es aprender a vivir con virtud de las cosas pasajeras. Cuando el ser humano equivocadamente busca esa felicidad en los bienes de este mundo y muy especialmente en los bienes materiales y en el dinero que los obtiene, pierde de vista los verdaderos bienes, es decir, los bienes de Dios. Entonces corre el riesgo de quedarse con los bienes de aquí abajo y de perder los verdaderos bienes, que son los que recibiremos en la otra vida. Se nos olvida que el consejo de Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Nos lo recuerda en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Y el Señor, además de este consejo, nos hace varias veces advertencias sobre este apego a las cosas del mundo. No acumulen tesoros en la tierra, reúnan riquezas celestiales que no se acaban, porque donde están sus riquezas, ahí también estará su corazón. Es decir, no basta con evadir simplemente las tentaciones de este mundo. Debemos aprender a forjar la virtud, a forjar la voluntad para trascender en Dios. Esta advertencia de Jesucristo es muy importante. En ella nos pide ahorrar para el cielo, nos pide ahorrar bienes celestiales y nos pide además considerar estos bienes celestiales como la verdadera riqueza. Si seguimos considerando los bienes de aquí abajo como la verdadera riqueza, nuestro corazón quedará atrapado y esclavo de esos bienes perecederos que se acaban. Nuestro corazón quedará atrapado en el pecado de la avaricia, del orgullo o de la gula. ¿Y qué sucede con los bienes acumulados aquí? ¿Acaso nos los podemos llevar a la eternidad? ¿Qué sucede con las riquezas acumuladas aquí abajo? ¿Las podemos llevar con nosotros? Bien sabemos que no, definitivamente no. Únicamente podemos llevarnos el bien que hemos hecho en Dios y a través de los hermanos. Se cuenta de un señor muy avaro, tan avaro que quiso que lo enterraran con el dinero que había acumulado en una cuenta muy sustanciosa que tenía.
y tanta era su avaricia que le hizo prometer a la esposa que lo enterraría con el dinero que estaba en esa cuenta. Muere el señor y la esposa le hizo saber de su promesa al hijo mayor. Este muy sagazmente resolvió el problema, diciéndole: no te preocupes, mamá, yo le voy a hacer un cheque por la cantidad que hay en la cuenta y se lo ponemos en la urna. ¿En qué banco iría a cobrar ese cheque el avaro fallecido? Y esto, que parece un cuento, puede llegar a suceder porque no sabemos a dónde nos puede llevar la avaricia. La avaricia, recordemos, es una forma de idolatría, de rendir culto al Dios dinero. Y si no nos lleva al dinero, al poder, al reconocimiento desordenado de un buen nombre, de estima y admiración personal. Y si no nos lleva a extremos como el del avaro enterrado con su cheque, si nos aleja de las cosas de Dios, si nos aleja de los bienes espirituales, si nos aleja de lo único que es importante para llegar a nuestra meta, que es el cielo. No por tener, sino por el apego. No por tener, sino por el egoísmo al que puede conducirnos. No por ser, sino que desviamos la mirada de nuestra auténtica dignidad, que no se enmascara en un poder, tener o aparentemente ser. Nuestra dignidad más profunda es ser hijos de Dios. Nuestra seguridad más certera es Dios, y el poder descansa en Él. El Señor nos advierte acerca de la avaricia, acerca de ese apego a los bienes de este mundo, y lo hace en tono bastante grave y en varias ocasiones. Fijémonos concretamente en el Evangelio de hoy. Nos dice así el Señor: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Y cuenta la parábola de un hombre acumulador de riquezas, que se siente muy satisfecho de todo lo acumulado. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Y la advertencia final del Señor en este Evangelio es la siguiente: esto mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Evidentemente, esto asalta una pregunta a nuestra vida, y es: ¿a quién le estamos dedicando tiempo y espacio en nuestro existir? Seguramente responderemos inmediatamente a Dios, y muchas veces simplemente pasamos de largo nuestro compromiso en el hoy, nuestro compromiso con nuestra santificación personal y para todos aquellos que nos rodean. ¿Cómo estamos acumulando el día de hoy tesoros para la eternidad? Preguntémonos entonces: ¿qué es lo que más vale ante Dios? ¿Y cuáles son esos bienes del cielo? Se trata de todas las obras buenas a las que nos invita el Señor a través de su palabra. Una de ellas es el ejercicio de la caridad, que es la virtud que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como Dios nos llama a amar. En la práctica de la caridad podemos resumir los bienes de allá arriba, porque al final, antes de llegar a la vida eterna, seremos juzgados en el amor. ¿Hemos amado a Dios verdaderamente sobre todas las cosas? ¿Hemos amado a Dios por encima de cualquier otra realidad? Es decir, hemos puesto a Dios primero que todo, primero que el dinero, primero que el poder, primero que la estima de los hombres, y también primero que a todos. Incluso aunque sea un amor sano, muchas veces podemos idealizarlo y poner ese amor antes que a Dios, siendo así que se trata más bien de traducir ese amor a Dios en los demás, es decir, en buscar el bien del otro, así como Dios me llama. Todo esto y aún más es acumular riquezas para el cielo. Las advertencias del Señor sobre los bienes del cielo y los bienes de la tierra nos deben llevar a examinarnos sobre cómo están nuestros ahorros para el cielo. ¿Estamos ahorrando solo para este mundo o estamos ahorrando principalmente para el Señor, para el cielo, para la eternidad? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios hoy? Paz y bien.